Estamos de vuelta en Conversando con el Perú y en este segundo bloque, como es costumbre en el programa, tenemos un invitado. El día de hoy nos acompaña Lucho Benavente, director de Vox Populi, un gran, además, conocedor de la realidad nacional, quien nos va a iluminar el panorama de todo lo que está sucediendo, de toda esta situación tan convulsionada que nos está tocando vivir. Lucho, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Luciano, Ángel. Buenas noches, Luchito, ¿cómo estás? Qué gusto estar contigo para conversar. No sé, arranquemos con las primeras preguntas. Yo te quería plantear una situación para empezar este diálogo, ¿no? En el Canal 7, uno de los presentadores, de los periodistas, plantea una dicotomía, ¿no? Y dice, en esta situación lamentable, que hay más de 40 muertos, que hay que buscar la paz, etcétera, todo un discurso, y al final dice, si hay que elegir entre la ley, si hay que elegir entre el orden, concretamente, o la vida, yo me quedo con la vida, ¿no? Y plantea esa dicotomía, esa división en que o la vida o el orden, que me parece bastante desatinada, más aún en este momento, ¿no? Porque supuestamente... Eso es temerario, pues. Claro, supuestamente el orden es para proteger la vida. Exacto, ¿no? El orden o la vida, esto suena o el oro o la vida. Es exactamente lo mismo, ¿no? Se requiere una actividad productiva, minera, para generar riqueza, generar trabajo, generar impuestos, regalías, canon, y de eso vivir. Entonces, hay que hacer una minería responsable de acuerdo a las normas legales ambientales y con eso va a haber vida. Sin la actividad económica productiva no hay vida porque no hay ingresos, no hay forma de subsistir, no hay desarrollo, no hay nada. Así es. Cajamarca es la región que tuvo el menor desarrollo, tuvo un retroceso. La población rural subió de 66 a 68%, la región con más proporción rural. Señal en este caso de atraso porque es desproporcionado, ¿no? Entonces yo creo que lo mismo que se discutió de el oro o la vida, que era falso dilema, se está haciendo con esto de la vida o el orden. Tiene que haber orden para que haya vida, si no, estamos en una jungla. Pero mira, hay que decir algo más. Los seres humanos no somos individuos aislados. Vivimos en comunidades que se llaman sociedad. La sociedad es un producto que, como decía Aristóteles, nace de la naturaleza social del hombre. El hombre es un ser social, un animal político, como decía Aristóteles. Entonces, para que la vida del ser humano florezca, necesariamente esa convivencia en sociedad implica un orden, supone un orden. Porque y ese orden tiene que ser un orden de libertad, un orden democrático, un orden que valores de respeto, porque si tú impones un orden de abuso, de injusticia, de prepotencia, entonces lo que estás tú maltratando es la vida, la existencia de la gente. Donde alguien, por ejemplo, pueda matar impunemente y no pasa nada, entonces estás pues desnaturando la vida. Por eso la defensa del orden, y particularmente el orden democrático que se basa en la libertad, que permite la manifestación, que permite la protesta, que permite que los adversarios hagan uso de la opinión pública y que puedan acceder a los asuntos públicos, es un régimen valioso que hay que respetarlo. Claro. Porque si no lo hacemos, simplemente va a ser destruido y entonces construimos un orden injusto que nos va a perjudicar en nuestra propia vida. Y cuando las sociedades primitivas comenzaron a darse cuenta que requerían un orden, se creó el Estado. Para garantizar ese orden, ¿de acuerdo? Para que haya una convivencia. De acuerdo, ¿no? Y claro, eso fue evolucionando y hoy tenemos el Estado democrático, que tiene características democráticas, valga la redundancia, igualitarias, en fin, ¿no? Entonces, cuando se plantea ese dilema, y lamentable que se dé en la televisión del Estado, en TV Perú, cuando se plantea el dilema de la vida o el orden, cuando se plantea ese falso dilema, eso es una manera de legitimar no la protesta legítima, sino los actos criminales de violencia de la subversión que en este momento arrasa al país, conducida por intereses que han confluido, que son intereses ilícitos de terroristas, narcotraficantes, mineros ilegales, contrabandistas. Ponerle la etiqueta de la vida a eso, pues es tocar todo. Para proteger esta cosa delictiva, entonces... Pero mira tú, o sea, entonces con la lógica esa perversa, temeraria, injusta, entonces habría que dejar que se queme el aeropuerto, pues, para no producir ningún deceso que lamentar. Habría que dejar que las calles y las
las carreteras estén tomadas indefinidamente. Habría que sucumbir ante la prepotencia de esta gente que no tiene nada de antiguo, y habría que entonces bajar la cerviz, rendirse y aceptar que Castillo, que hoy está siendo procesado por el Poder Judicial, sea escarcelado y sea llevado a Palacio, que la Boluarte, sin poder hacerlo, cierre el Congreso, que ella misma renuncie y que te pongan una Constitución. Esa es la respuesta para salvar la vida en abstracto, imposible. Eso es destruir la vida colectiva, la vida que los peruanos hemos escogido. Y el argumento es la proporcionalidad en el uso de armas. Esto es, si me atacan con un palo, yo te respondo como policía con un palo, ¿no? Pero no establecen la proporcionalidad en la cantidad de personas. Porque hay 20 personas, por cada 20 personas que atacan con un palo hay un policía. Entonces hay 2.000, una horda de 2.000 personas con palos y solo hay 100 policías, hay un 20-1 y allí no hay proporcionalidad. Entonces, evidentemente, es como un partido de fútbol donde un equipo tiene 11 futbolistas y el otro tiene 1. Claro. Y el árbitro tiene que hacer justicia futbolística aplicando las reglas del fútbol en ese momento, ¿no? Entonces, es lamentable que en medios informativos que tendrían que tener una posición informativa precisamente, tomen partido encubriendo esto de falsos valores, ¿no? Tanto en el medio del Estado, que es TV Perú, o en cualquier medio privado que quiera sesgar las cosas hacia ese camino. Sí, lamentablemente cada vez estoy encontrando más voces en ese sentido en los medios, medios privados, canales, radios, y eso va generando un ambiente que hace propicio que la gente empiece a ver mal a la policía. Recuerda toda esa campaña que se hizo en noviembre del 19 con la caída de Merino. Así es. ¿No? Y todo un amplio sector de la sociedad empezó a ver a la policía como el malo de la película. Y eso era el resultado de una campaña mediática. ¿no? Y las pintas en la calle que decía la policía los mató y todas estas cosas. Y esto es solamente el comienzo, ¿no? La cosa es ver hasta dónde va a llegar esto, claro, y cómo se le va a parar, Lucho. Y el tema de claro, es complicado el panorama, ¿no? El tema de argumentación respecto a derechos humanos. Entonces, lo de Inti y Brian con la caída de Merino fue un sacrilegio, los derechos humanos protestaron, los organismos de derechos humanos, los defensores de los derechos humanos no dijeron nada cuando murieron 9 presos en abril del año 2020 en el Castro, porque estaban contagiándose de COVID, se estaban muriendo y no recibían ninguna atención. No dijeron nada, no sé, recuerdo si fueron 14 o 24 los muertos de la huelga de transportistas con Castillo. Con Sagasti también hubo en Ica y La Libertad. Muertos, claro. Por los contratos de y los derechos humanos no saltaban para nada, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Los derechos humanos lamentablemente son una farsa, ¿no? Derechos humanos es a gusto del cliente en el Perú, claro, y es un negocio porque muchas ONGs tienen mucho dinero internacional de su supuesta defensa de los derechos humanos. Hay muertos buenos y muertos malos, claro, muertos que sí valen, otros que no valen, ¿no? Lo que es inaceptable es desnaturalizar una institución que es universal por naturaleza para todos, sin excepción. Ese es el primer principio, la igualdad de derechos para todos. Esa es la gran conquista de la humanidad. Al final se tergiversa y se interpreta en los casos concretos con discriminaciones políticas. Entonces hay muertos buenos, hay muertos malos, hay derechos que hay que respetar, hay derechos que hay que avasallar, etcétera, etcétera. Y esa es una instrumentación política por parte de ciertas ideologías que agarran estos instrumentos, pero no para desarrollarlos correctamente, sino para desnaturalizarlos y justificar agresiones a otros. Porque mira tú, estas paralizaciones, estos atentados que se dan en el sur del país y en otras partes, en el fondo están afectando los derechos de miles y miles de peruanos que quieren paz, quieren tranquilidad, que quieren desenvolver sus actividades con normalidad, que quieren asistir a su trabajo, que quieren ir al colegio, a la universidad, quieren hacer intercambio de mercancías, quieren, en fin, disfrutar del ambiente. Todo eso está proscrito porque un grupo de gente que se ha empecinado en un conjunto de ideas, a la fuerza, violentamente, se lo prohíbe. Porque estas manifestaciones que paralizan alguna región, alguna ciudad, no nace de la libertad, no es una decisión libre asumida por la gente, que en fin, se podría respetar, sino es una imposición grosera. Hemos visto videos donde las bandas con megáfonos caminan diciendo
que si no cierran sus puertas, sus negocios, Sí. se los van a quemar. Incluso ambulantes humildes, ¿no? Que quieren vender porque viven de lo que venden en el día y les rompen su carrito y les impiden salir a trabajar. Claro, es tema de derechos humanos. Yo diría que para los defensores de los derechos humanos, que tanto se rasgan las vestiduras, es, digamos, algo así como crimen y castigo a gusto del cliente. Más o menos Sí, esa claro. es la falsa realidad de la defensa de los derechos humanos, ¿no? Y de otro lado está lo que ustedes señalan, ¿no? O sea, el derecho al trabajo, el derecho al libre tránsito, el derecho a la propiedad pública, a la propiedad privada, etcétera. Y eso no es cuestionado. Tenemos Defensores de 80 derechos bloqueos humanos. de carreteras el día de hoy, 80 en este momento, Sí, según pues. han reportado. Y claro, y todos los políticos, todos los periodistas, todo el mundo dice, cuidado que el bloqueo de carreteras es un delito. Sí. Y claro, es un delito, pero ¿y quién las desbloquea? No, además ¿No? tiene que haber consecuencias para eso. Claro, ¿y el que cuántos- comete un delito tiene que ser sancionado como tal. ¿Cuántos porque es un detenidos? delincuente. No hay detenidos por ese tema. Ahora, hasta ahora. el almirante Cueto ha sugerido que se declare estado de sitio algunas regiones, ¿no? Lo cual daría a las Fuerzas Armadas la posibilidad del control de los territorios, ¿no? Yo Sí. creo que es Muy necesario acertado eso. avanzar. Me parece sí una buena medida porque hay que buscar una salida, una solución. Es a esos verdad, hechos. pero hay que cumplirle exactamente, porque el estado de emergencia, que suspende algunos derechos fundamentales, lo hace para preservar la vida. Eso es lo que la gente no termina de entender. O sea, no es libertad para disparar. No estamos ante casos en que una marcha pacífica y la policía apostada con francotiradores ha disparado a mansalva. No es verdad que la gente ha estado concentrada en una plaza pública escuchando un mitin y de repente han caído bombas y hablan balas. de genocidio y dicen que se dispara especialmente a la gente andina. No, pero si las manifestaciones son en Puno, es muy probable que la mayoría de las víctimas o las No, personas es que en realidad heridas sean del lugar, ¿no? La razón Pero ha sido, todo lo que lo cubran la para... razón queda trizas, se hace escarnio de ella, no vale para nada. Y entonces hasta tenemos un problema. Empezamos a perder los vínculos comunicacionales necesarios para calificar y entender las cosas. Entonces ahí es donde el diálogo se rompe. Porque si ellos se meten en una narrativa que además en propios términos es contradictoria, que salga a Castillo, que se vaya a INE, que se vaya al Congreso, que adelanten elecciones, entonces al final es un embrollo que no lleva a ningún sitio. Pero quizás es lo que quieren. Porque repito, aquí no estamos enfrentando una demanda por muy esotérica o exorbitante, sino estamos ante un acto de subversión. Yo creo que decir las cosas con su nombre, exacto. que utiliza además una metodología terrorista. ¿Qué cosa es el terrorismo? Es una práctica política que la desarrollaron ya en tiempos modernos los anarquistas a finales del siglo XIX. Se basaba en hacer magnicidios, eventos que generaban una gran tensión, un gran miedo, con el ánimo de despertar el ánimo de los pueblos oprimidos. Esa concepción inclusive fue combatida por el propio marxismo, porque ellos preferían la acción política, convencer, traducir, porque la política es un arte de convencer, dialogar, persuadir y cambiar una correlación de fuerzas. Pero el que usa el terrorismo hace de la política una herramienta para amedrentarte. No se dirige a tu conciencia para cambiarte la idea, sino a tu voluntad para doblegarla. No, y esa es una diferencia fundamental. Claro. Su postulado es la imposición de un modelo, es el partido único, etcétera, ¿no? Es el miedo el que... En esta subversión que se está dando en el Perú está muy claro. Muchos hacen la comparación con Chile. A ver, Piñera pudo manejar el tema, ¿no? Hizo una negociación que la simplificamos así. Pues me dejas terminar mi periodo de gobierno, detienes la violencia y yo te doy constitución. Listo. Luego encontró Chile otro camino por las urnas, bloquear esa constitución que hubiera llevado al caos a Chile con un referendo en el cual no prosperó la constitución, ¿no? Pero había una capacidad de negociación, había un objetivo que ellos tenían y ambos lograban algo. El gobierno lograba restablecer el orden y concluir el mandato constitucional y los otros lograban su constitución. Entonces acá es imposible porque quienes están al otro lado del muro quieren nueva constitución, quieren libertad del expresidente Castillo, quieren el retiro de Boluarte, que defiende se vaya el Boluarte, Congreso, ¿no? Y quieren que cierren el Congreso. Claro. Y eso no lo puede hacer alguien, tiene
todas esas cosas tienen caminos institucionales, jurídicos. Claro, porque en todo caso a los chilenos no se les ocurrió pedir que renuncie primero Piñera. Claro, entonces, con él negociaron, ¿te das cuenta? Entonces, en el Perú no hay posibilidad de negociación, porque no puedes dar esas 4 cosas porque simplemente no puedes. Son contradictorias entre sí. Y por otro lado, creo que acá la cosa es mucho peor porque Chile no tenía la experiencia subversiva que tiene el Perú, la experiencia de crimen organizado que tiene el Perú. Chile no tenía tremendas mafias de narcotraficantes, de terroristas, de minería ilegal, de contrabandistas que tiene el Perú, que son mafias con muchísimo poder, con muchísimo dinero negro que están manejando todo esto. Que mueven hilos internacionales. Y que, exactamente, ¿no? Que están alineados con el Foro San Pablo, con el presidente López Obrador en México, y ahí, etcétera, ¿no? Entonces, es una situación mucho más complicada porque Perú tiene esa experiencia negativa, la de Sendero Luminoso. Chile no tenía. Entonces, si tienen todo ese expertise en Perú, esas mafias, por un lado, y por otro lado tienen una plataforma con 4 puntos imposibles, entonces no hay salida, aparentemente, ¿no? Ahora se plantea el diálogo, sí, ¿no? De ciertos sectores. Bueno, siempre el diálogo es lo más civilizado, pero en este caso, ¿con quién vas a dialogar? Es una cosa que surge por todos lados como hongos. Pero ellos no quieren dialogar. Claro, y no quieren dialogar. ¿Con quién vas a dialogar? ¿No? Entonces, cuando dicen acá lo que falta es diálogo y que vaya el ministro, bueno, va el ministro y ¿con quién dialoga? Bueno, fue un grupo de la PCM y no se tuvo que regresar porque no encontraron a nadie y nadie quería. Odina Boluarte fue al Cusco y regresó igual. No, no quieren dialogar. ¿No? Ellos lo que quieren es que haya más muertos, más violencia, más caos, y sobre ese caos en algún momento dado tomar el poder. Claro, entonces es claro que estamos ante una práctica que no se inscribe dentro de la llamada protesta democrática, que efectivamente es un derecho ciudadano como el derecho de huelga que está contemplado en la Constitución, pero tiene determinadas características que no pueden ser violentadas porque si no entonces la cosa se convierte en otra. La protesta democrática es un ejercicio ciudadano de ganar la calle, el espacio público, para generar, digamos, un hecho político que está dirigida a modificar una determinada correlación de fuerzas, está dirigida a la conciencia, al entendimiento de la gente, que digamos, sin esa movilización no tendría claro, y entonces a partir de ahí se modifica. Que eso ha sido, por ejemplo, las marchas que se hicieron contra Castillo, ¿no? Claro. Marcándole el terreno, quitándole, digamos, aliento para que dispare o tienda su garra contra la democracia. Pero no se lanzó ni una piedra. En todas esas no hubo ningún muerto, ningún herido, claro, ningún desmán, porque el objetivo no era generar violencia y caos, no era generar terror, sino era convencer a la opinión pública, cosa que se ha conseguido, y entonces se modificó una correlación de fuerzas, digamos, desfavorable a Castillo, pero a través de un método democrático que es ganar la conciencia. Aquí no, acá lo que se busca con el terror es amedrentar, es ponernos de rodillas para que aceptemos, por ejemplo, la Asamblea Constituyente, o que se vaya a fulano sultano. Por eso usan frases así como la toma de Lima, por ejemplo, ¿no? Claro, es una frase de guerra. Claro. No es una manifestación política para defender ideas ni nada. Claro. La toma de Lima es una frase en el lenguaje del marxismo no hay ganar elecciones, hay la captura del poder. Claro. ¿Qué es lo que decía? El lenguaje ortodoxo. Cerrón al comienzo, ¿no? Decía, hemos ganado... hemos capturado, sí. Claro, pero no tenemos el poder, no tenemos el gobierno. No hemos capturado el poder todavía. Y una vez que se toma el poder, no se suelta. Y ahí sí lo defienden a muerte, sí. Y si hay una manifestación democrática te aplastan. ¿Y qué van a decir los actuales defensores de los supuestos derechos humanos si es que triunfa esa forma, ese modelo de país? No, ahí se callan como se callan con Venezuela, con Cuba. Se callan o se ponen o hacen críticas a los métodos, a los excesos y no al núcleo fundamental. No, la verdad, esta gente le hace cumple un papel nefasto porque es la que siembra, es la que alienta, es la que apapacha este tipo de actitudes que después se convierten en lo otro. O sea, el Castillo y lo que significa no hubiera sido tal si es que no hubiera habido antes Sagasti, Vizcarra, ¿no? Y un proceso de descomposición, de deterioro de la propia democracia, de devaluar a nuestra policía, de quitarle sus méritos. Luego de haber vencido de modo ejemplar a Sendero Luminoso, esta gente, se la acusa de ser autoritaria, se señala que en una manifestación
no hay que causar ningún tipo de uso de la fuerza, cuando la fuerza que el Estado es una fuerza legítima, que está concentrada. El Estado concentra la fuerza para que los actores sociales no se pelean entre ellos. ¿Te acuerdas cuando Gino Costa dijo, ¿y por qué no mueren policías? Sí, pues claro. ¿No? Claro, hay muertos del otro lado. ¿Por qué no hay policías muertos? Acá algo está mal. Esa es una lógica perversa, ¿no? Es terrible, la verdad, ¿no? Ahora, qué situación tan complicada cuando el único método de solución de conflictos es el diálogo, es el camino natural, cuando es imposible el diálogo. Claro. No quieren diálogo, no tienen representantes para el diálogo, no tienen cabezas visibles, tienen más bien una organización tipo celular como Sendero Luminoso, lo cual claro, permite... eso, exactamente. Entonces no hay opción de diálogo. Habías dicho algo bien importante, no hay líderes, ¿no? Tú no dices, el líder de esta protesta de fulano, entonces no existe. ¿No? Es como Sendero. Han cuidado eso, ¿no? Porque lo que tú quieres es destruir un orden, pues. ¿Y qué orden quieres? El orden republicano, ese que lo hemos gestado 200 años atrás, ese que permite libertades, que hay un ejercicio democrático donde hay el derecho a la protesta, donde hay el derecho a huelga, donde hay derechos fundamentales. Entonces, ese derecho, esa república es la que se quiere destruir. Entonces, cuando viene este tipo de falsas contraposiciones, destruir la república, el orden que permite la libertad y la expansión de la vitalidad del ser humano y sus potencias, es un crimen que hay que defender. Por alguna razón, nuestros antepasados dieron su vida para lograr independencia y para formar una república, ¿o no? Entonces, si ellos se ofrendaron su vida por esa república, ¿por qué nosotros la vamos a rendir ante actitudes matonescas, prepotentes y violentas? Criminales. Y criminales. Claro, quieren un, entre comillas, orden bolchevique, ¿no? Claro. De partido único, de exterminio, de modelo único. Bueno, pues, nosotros nos levantamos contra el orden colonial y español, ¿no? Como hicieron otros países en América, y eso costó sangre, y se hizo a sangre y fuego, porque no querían. Entonces tenemos que defender con igual convicción la república que hemos heredado 200 años atrás, mejorar la que nos permite libertad. Por supuesto, al interior hay que todo el debate político, la democracia, justamente es un espacio donde el conflicto se canaliza, se encausa, se procesa y se soluciona negociando, conversando. Claro que sí, porque todos partimos de respetar la regla de juego. Pero claro, si esto es como el fútbol, te invitan a jugar fútbol y tú quieres jugar básquetbol y quieres meter gol con la mano, no hay partido posible, no hay conversación posible. Te invitan al fútbol y tú vas al box. Así, o vas al box o al cachascán. Lucho, estamos ya en el preámbulo de una situación de guerra, de una guerra civil, como algunos analistas anunciaron hace tiempo, como nuestro amigo César Campos. ¿Tú crees eso? ¿Ves eso en el camino? Cuando César Campos hubo guerra, hablaban de que podía haber guerra civil en el Perú, me parecía algo improbable, ¿no? Estamos creo que al borde de una guerra civil. Hay algunas características, hay un nivel de organización cuasi militar, hay un sistema logístico, hay financiamiento, hay armas que están entrando desde Bolivia, hay una concertación internacional, hay una guerra en las relaciones internacionales vendiendo una narrativa. Hay bastantes características de una guerra, ¿no? Por eso es que la respuesta tiene que darse en el campo militar. No se puede dar solo en el campo de un diálogo frustrado que no va a ocurrir porque ellos no quieren diálogo, ¿no? Por eso es que en ese contexto me parece válida la propuesta del almirante Cueto, ¿no? de declarar estado de sitio las regiones en conflicto. Ahora mira tú, el tema de la guerra civil es algo que nadie quiere, es un asunto indeseado absolutamente, pero se produce si es que, por ejemplo, a la policía no se le da la suficiente legitimidad y fuerza y constancia para que cumpla su deber en el marco de la ley y la Constitución. De eso se trata. A la policía cumple su función dentro de un proceso, dentro de ciertos límites y parámetros que son fundamentales. Por supuesto, si hay algún exceso, se sanciona, se ubica y se sanciona. Nadie está planteando lo contrario. Pero cuando eso no sucede, cuando la gente ve que las Fuerzas Armadas o policiales son desbordadas, va a empezar a armarse ella misma y en consecuencia va a empezar a dispararle a los otros y ahí se va a producir la guerra civil. ¿Te cuenta? O sea, la gente, ya por ejemplo en Madre de Dios, en Puerto Maldonado, he visto una importante movilización de gente que salió con polos blancos y banderas blancas, repudiando lo que llaman los mineros o los habitantes de La Pampa, que parece que los traen para alterar el orden en la ciudad.
Y eso es sumamente peligroso. Claro, y el porque Puno eso ya está- lleva a los comités de autodefensa, a los grupos paramilitares, y eso es el escenario de una guerra civil. En Puno igual está la gente de Rinconada, que es una población 4 veces más grande que La Pampa, donde no hay Estado, no hay ley y está totalmente controlada por los mineros ilegales, ¿no? Esa es la gente que está actuando, la gente que está manejando, ¿no? Hay una clara división, hay una masa de gente a la que los engañan bajo la propuesta de una protesta por reivindicaciones sociales, por intereses sociales, pero los que dirigen todo esto son delincuentes, son terroristas, o como sabemos, Sí, eso son es tierra de nadie, ¿no? criminales. Es una cosa- Bueno, Y ese es el caso de los mineros sí, ilegales, ¿no? Que están estamos en actuando. realidad, para resumir, estamos un poco sentados en un barril de pólvora que cualquier chispa puede producir una explosión. Ojalá que nadie quiere eso, pero también creo que es de responsabilidad advertirlo, señalarlo y que la autoridad correspondiente asuma su responsabilidad. Así es. Mira, hemos llegado al final de esta importante conversación. Te agradecemos mucho, mi querido Lucho Benavente, por tu participación.